Los niños chiquitos con el niño grande. Los niños son... Se fila. Los que no hablan en español, inglés. Come on. Everybody. Qué bonito niño, ¿eh? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ah, come on, bonito. Vamos. Todos los niños, follow me. Toda América. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Como siempre, para mí es un privilegio estar aquí al frente del púlpito para compartir la palabra. Hoy vas a tener que traducir. Gloria a Dios. Voy a tratar de irme un poquito. No voy a hablar mucho. Ya no tenemos mucho tiempo. Ya corrió el tiempo y no nos queremos detener. Son las 11:53. Ese reloj está adelantado al propósito. Gloria a Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién de ustedes aquí, de los casados, les gustaría que su pareja viviera en contrario todo el tiempo a lo que usted opina o quiere hacer o necesita que hacer? Levante la mano el que le gustaría que esté en contra todo el tiempo. ¿Verdad que nadie? Es lógica, ¿verdad?, que cuando uno se une a una persona, uno entiende que tiene que haber unidad, tienes que estar en un mismo acuerdo con tu pareja para que las cosas puedan funcionar y para que puedan lograr los planes y los propósitos que ustedes se proponen en la vida, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que es muy importante la unidad, porque sin unidad usted se convierte en enemigo de la persona contraria y entra en desacuerdos y nada va a funcionar, ¿correcto? Quiero que abra su Biblia conmigo. Mi esposo me robó la Biblia y se la llevó, ¿verdad? Y ahí tenía yo la escritura apartada. Gloria a Dios. Pues quizás uso aquí la pantalla si alguien allá atrás me ayuda a poner las escrituras. Mindy, ¿crees que me puedes ir ayudando a poner unas escrituras? Sí. Ponme ahí en la pantalla, hija, el capítulo 2 de Hechos. Vamos a dar lectura al versículo 1 al 4. Cuando el Señor Jesucristo ya había partido, Él prometió que regresaría. Y en uno de esos momentos donde los discípulos estaban reunidos, Él se manifestó en medio de ellos y les dijo: quiero que se queden juntos hasta que regrese la promesa que mi Padre envió, que les va a enviar el Espíritu Santo. Les dio una instrucción bien simple: quiero que se queden juntos y que esperen. ¿Amén? Nunca les dijo: quiero que se queden unos y otros se ocupen de los quehaceres que tienen que hacer y se encarguen de las cosas de la vida cotidiana. Les dijo: quiero que se queden juntos. Una instrucción. Amén. Y dice que la palabra, y la vamos a leer aquí, después de que les dé esa instrucción, dice así, Hechos, el capítulo 2, del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, lo han oído todos hablar de eso, ¿verdad?
Dice, estaban todos unánimes y juntos. Unánimes y juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo me imagino una escena donde estaban todos pacientes, esperando, con fe, lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Dice el 4. Verso 4. Dice, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su amor, su bondad, su misericordia. Espíritu Santo, ruego que usted tome control de mi ser, de mi boca, y que su Espíritu Santo hable, Señor, lo que tiene que hablar a su iglesia en esta mañana. Me quito yo para que sea usted, Señor, hablando lo que su Espíritu Santo tiene que hablar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el Señor llamó a usted y a mí a formar parte de la iglesia de Cristo, de acuerdo a la palabra, Él nos da una tarea, nos instruye y nos deja saber que venimos a ser como unas piedras edificadoras de un edificio. Y luego en otra escritura nos compara como órganos que subsisten en un cuerpo. Imagínese usted si su cuerpo, el corazón empieza a fallar, ¿qué sucede? Lógica que va a tener un infarto y en muchas ocasiones va a morir inmediatamente, ¿verdad? Los órganos en un cuerpo, cada uno tiene su función. Y si un órgano falla, de ahí se empieza a derivar otros problemas de salud y empieza a decaer la salud física de acuerdo a cómo va siendo afectado el cuerpo entero, ¿correcto? La iglesia, mis hermanos, es así. Si usted y yo no hacemos nuestro trabajo como hijos de Dios, como llamados de Jesucristo, dentro del cuerpo de la iglesia no puede funcionar de la manera que el Señor Jesucristo quiere que funcione. Porque usted tiene unas capacidades, la hermana Juanita tiene capacidades, el hermano Pedro tiene capacidades, la hermana Cindy tiene capacidades, y a cada uno Dios les dio dones y talentos que son necesarios para que la iglesia sea edificada, vaya siendo construida. Cuando usted no toma su papel y entiende cómo el Señor Jesucristo lo quiere usar dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia se empieza a enfermar, se empieza a derribar, se empieza a destruir. Porque no hemos entendido que tanto mi órgano, que soy uno, estoy conectada con ese órgano, y ese órgano es vital para que está conectado con el otro órgano, funcione el cuerpo de acuerdo como debe funcionar. Se empieza a enfermar la iglesia. Y el Espíritu Santo no puede trabajar como debe de funcionar dentro de la iglesia. En Lucas, el capítulo 24, versículo 49, el Señor Jesucristo les daba la orden a los discípulos de quedarse juntos a esperar la promesa que Él les iba a enviar. En Amos, si me puedes poner Amos, el capítulo 3, versículo 3, hay algo bien importante que aquí declara la palabra, y esto lo podemos usar para la iglesia, pero también en el matrimonio.
también en amistades físicas con nuestros amigos, compañeros que nos acompañan. Amos 3, versículo 3. Y menciona ahí algo bien importante que dice: ¿camináramos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Podrá usted lograr los sueños de su vida si su pareja se le opone o siempre está negativo o negativa en contra de lo que él ha declarado que hará o conquistará? ¿Podrá alguien quizás lograr los planes y los propósitos de su vida si alguien continuamente está oponiéndose a aquello que usted expone que quiere hacer? ¿Caminarán de acuerdo si están opuestos todo el tiempo? La palabra enseña que no pueden caminar juntos si usted no está de acuerdo con la otra persona. ¿Será un estorbo? ¿Será algo que los va a detener? ¿Será algo que bloqueará sus bendiciones? ¿Será algo que no permitirá que avance? Puesto que permiten que haya oposición en no estar de acuerdo con lo que el otro piensa o la otra piensa. Mateo capítulo 12, versículo 30. Si me la pones ahí en la pantalla, Lindy. El Señor Jesucristo declaró algo bien importante. Y esto como iglesia y como individuales necesitamos que entenderlo. Él dijo en su palabra: el que conmigo no está, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Si usted no camina de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña como hijos e hijas de Dios, para ayudar a la iglesia de Jesucristo a que se levante y llegue al sumo potencial que Él tiene sobre el ministerio puesto, no podremos nunca avanzar ni llegar a la meta que Él determinó para este ministerio. Yo le quiero hablar como iglesia, como ministerio aquí. Los que ya son de casa de años, los que ya tienen congregándose tiempo, si usted no recoge con el ministerio y contribuye con sus dones y talentos en obediencia al Señor Jesucristo, por convicción del Espíritu Santo sobre su vida, entonces usted está en contra del ministerio y lejos de ayudarnos a edificar y a construir, usted va a permitir que desparrame, que se destruya, que el diablo entre y trabaje, que el diablo empiece a dividir, que el diablo empiece a destruir. Nuestro papel como hijos e hijas de Dios, llamados por el Señor Jesucristo, es entender que tenemos un papel muy importante, cada uno de nosotros, dentro del ministerio, para ayudar a que esta iglesia, físicamente pudiéramos decirlo, pero el cuerpo de Cristo en general alrededor del mundo entero pueda seguir creciendo, pueda ser siendo edificado, pueda usted ser de bendición para alguien, pueda contribuir con los dones y talentos que el Señor puso y depositó sobre su vida. Éxodo capítulo 17, versículo 12 dice, cuenta una historia aquí en donde enfrentaron una guerra y Moisés envía a Josué a pelear contra Amalek. Y dice que cuando lo envía va con obediencia, pero como Dios estaba sobre el siervo Moisés, mientras él levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía y avanzaba. Pero dice que cuando él se cansaba y bajaba sus manos, el pueblo de Dios empezaba a perder la batalla. Entonces aquí me habla la palabra que el Señor ya tenía escogido a dos siervos que entendían el poder que había del llamamiento de Dios sobre la vida de Moisés y lo que el Espíritu Santo les dirigía a hacer, de que como un equipo unidos empezaran a levantar los brazos de Él para que la batalla continuara siendo ganada.
Dice que le acomodaron una piedra, y si lo leemos aquí dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y más adelante describe, en el versículo que sigue adelante, que Josué prevaleció, dice, y aquí lo tengo escrito, me saltas al versículo que sigue, dice, y Josué deshizo, ese que estaba antes, dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a fila de espada. Si la iglesia permanece unida, usted va a poder juntamente en un equipo destruir al enemigo y deshacerlo, desbaratarlo, levantarse en contra de las acechanzas del diablo que vienen con artimañas a querer destrozar la obra de Jehová, que no fue puesta por hombre, fue puesta por el Todopoderoso, el que designó desde antes de la fundación del mundo que este ministerio y la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo entero subsistirían en estos últimos tiempos. Pero nosotros tenemos que despertar y entender que nuestro enemigo verdaderamente está operando cada día para destruir en tu mente con pensamientos el que entiendas tu rol dentro del cuerpo de Cristo. Si te dejas invadir por argumentos, si te dejas infestar por chismes, por contiendas dentro de la iglesia, por inseguridades que no saben ni siquiera qué llamado tienes o cómo lo vas a hacer, y te achicopalas ante el enemigo, entonces tu mente se empieza a poner débil y se convierte en un campo de batalla muy poderoso para que el enemigo empiece a operar dentro de la iglesia a través de tu vida. Hermanos, tenemos que entender que no fue coincidencia que tú estás dentro del cuerpo de Cristo el día de hoy. Tienes propósito para edificar el cuerpo de Cristo. Tienes una responsabilidad delante de Dios de rendir cuentas por el llamado que puso dentro de tu vida. Tienes que levantarte, le guste o no al enemigo, y ejercer con autoridad lo que Dios dijo que había depositado en tu vida. Tienes que creer las promesas de Dios y levantarte cada día con esa seguridad y confianza en Cristo Jesús, de que tú eres importante dentro del reino de Dios. Tú tienes un papel importante delante de los ojos de Dios, porque ante el Señor tú y yo somos iguales. Él no mira posiciones. Él no mide tu capacitación o tu ¿cómo se dice? Tu capacidad para hacer cosas. Dios requiere solamente un corazón dispuesto para poder edificar con tu vida el reino de Dios para que siga avanzando. Él no se pone a pensar que fulanita o manganita están muy tontitos y saben menos. Y fulanito y manganito están llenos de sabiduría y saben demasiado. Cuando estos siervos que a veces se consideran que están tontitos o discapacitados para ejercer algo, Dios los mira a veces más capaces que los que son más sabios. Te voy a decir por qué, porque tienen un corazón más dispuesto delante de Dios, que a veces los que tienen un corazón altivo, que se creen que lo saben todo. Dios necesita tus capacidades igual que las que creen que las tienen demasiado activadas dentro del reino de Dios. Dios está esperando a que entiendas, mi hermano, mi hermana, que eres especial dentro de la casa de Dios, que no eres menos que nadie,
que te capacitó igual que capacitó al evangelista más capacitado que predica alrededor del mundo. A veces esos solo son títulos, pero Dios no está buscando títulos. Dios está buscando corazones dispuestos, obedientes, sometidos a querer ejercer su voluntad dentro del cuerpo de Cristo. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 dice: mejor son dos que uno, porque si uno, dice, porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si uno se cae, dice, el otro lo levantará. Pero fíjate lo que dice ahí: pero hay de aquel que está solo, porque el día que caiga no va a tener nadie a su lado que lo levante. Si tú en tu matrimonio, vamos a dirigirlo al matrimonio, si tú en tu matrimonio crees que tú eres el único capacitado para llevar las cosas adelante, déjame te digo que tarde que temprano Dios te va a tener que enseñar una lección, de que si tú te caes para abajo, como no tienes en consideración la opinión de tu pareja y la ayuda que tu pareja te da, seas hombre o mujer, Dios te va a permitir ser humillado y que te des cuenta que sin la persona que tienes a tu lado, el día que te caigas, no te vas a poder levantar por ti mismo. Porque el Señor dijo que los hizo uno solo. Y el día que uno de los dos se cae, debe ser como si el otro también se cayó y se tienen que apoyar para levantarse juntamente, así como se cayeron. Porque Dios no divide el matrimonio. Porque Dios dio capacidades a los dos como una sola carne para prevalecer y avanzar en esta vida a lo que Él los llamó a hacer, juntos, no separados. Porque Dios no ve más al hombre que a la mujer, ni ve más a la mujer que al hombre. Ciertamente hay un orden, la mujer se somete al marido, pero el marido se mantiene obediente y sometido a su cabeza, que es Cristo. Y cuando de esa manera funciona el matrimonio, hay bendición abundante sobre tu casa. Porque hay unidad tuya con el Espíritu Santo y la comunicación con Cristo. Entonces hay unidad aquí abajo en la pareja. Y como dice la palabra, cordón de 3 dobleces no lo rompe nadie. Lucas capítulo 10 versículo 1 dice así: Jesús eligió a 72 discípulos y los envió de 2 en 2. No dice que los envió solitos a que fueran a ver qué hacían, dice que los envió de 2 en 2. Dice, a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Dice Malaquías 2:10. Este versículo a mí me impactó y dice así: ¿no tenemos un mismo Padre? Pregunta. Dice, ¿no nos ha creado acaso un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el nombre de Dios? Qué tremenda palabra. ¿Acaso no te creó Dios a ti como creó a tu prójimo? ¿Acaso no nos formó y nos hizo el mismo Dios? Entonces dice, ¿por qué somos tan desleales como humanos? Y a veces desbaratamos con nuestra manera tan dura de ser como humanos en la tierra, dice, y profanamos al Dios que nos hizo, al Dios que nos formó, menospreciando a nuestro prójimo, sobajándolo hasta la tierra, no teniendo amor por él, no considerando su necesidad, no tomando en cuenta que él fue creado tal como tú fuiste creado por Dios, y que el mismo estima que Dios tiene para contigo, lo tiene para contigo. La unidad, mis hermanos, es excepcional aquí en la tierra.
Porque si no estás unido y amando a la persona que tienes alrededor, entonces te conviertes casi como quien dice en el enemigo de la persona que tienes al frente. Porque la palabra nos enseña que debemos amar al prójimo y sufrir sus penas y sufrir sus alegrías y aceptarlos como si fueran uno en el cuerpo de Cristo. Sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, reír con los que sonríen. Nos hemos acostumbrado a un mundo tan monótono que ya no nos interesa y no nos cala un poquito la necesidad del prójimo que nos rodea. Salmo 133:1 dice: cuán hermoso es habitar juntos los hermanos en armonía. Primera de Corintios 12:27, y me estoy yendo un poquito rápido porque el tiempo está avanzando, dice: ahora pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro del cuerpo. Un miembro. Romanos capítulo 12, versículo 4 dice así: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No menosprecies al que no tiene tus capacidades. No lo tomes como que tú no estás capacitado y yo sí. ¿Por qué no mejor oras y le pides a Dios que te ayude a ayudar a tu prójimo a encontrar su lugar dentro del cuerpo de Cristo? A lo mejor tú estás muy capacitado, pero dice aquí: no todos los miembros tienen la misma función. Tú tienes dones y talentos que tu compañero no tiene, pero todos son importantes y necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Dice: en Cristo individualmente somos miembros los unos de los otros. Si tú te caes, a mí me afecta. Si a ti el diablo te acecha y te derrota, a mí me tiene que afectar y yo necesito sentir tu necesidad. Ayudarte a que te levantes. Darte un consejo para que te fortalezcas y te pongas de pie. Mi responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo es hacer mi función conectada contigo para que tú sigas avanzando dentro del cuerpo del Señor. Voy a cerrar con esto. La escritura de Juan, capítulo 17, del 21 al 23. Jesucristo expresó unas palabras muy importantes. Y Él entendía y sabía que era necesario que usted y yo aprendiéramos a ser uno en la tierra, como Él fue uno con su Padre celestial. Y como iglesia de Jesucristo debemos de vivir de tal manera. Yo no puedo anhelar mirarlo a usted destruido. Yo no puedo desear el mal que le llegue sobre su vida. Yo, como una hija verdadera de Dios, tengo que anhelar que su vida esté bien y que usted sea próspero y bendecido en todo lo que usted emprenda. Tengo que anhelar aún poder ser parte de su bendición si en alguna manera yo puedo contribuir en eso que usted está logrando. Yo no puedo envidiar si a usted Dios lo prospera, lo levanta más o hace cosas con usted sobrenaturales, sino tengo que buscar la manera cómo yo puedo formar parte de esa bendición que Dios está logrando sobre su vida. Porque si usted es bendecido,
yo soy bendecida. Somos el mismo cuerpo. Estamos conectados con la misma sangre de nuestro Creador. Somos hijos de un solo Padre. Dígame usted qué hijo se agarra a trancazos con el otro hijo por querer lograr mejores lugares delante del Padre. A lo mejor humanamente aquí en la tierra puede pasar, porque hay envidias, disensiones, contiendas. Pero nosotros que somos hijos espirituales, nuestro sentir tiene que ser diferente, alineado a esta palabra. Nos enseña a amarnos, respetarnos, unirnos y apoyarnos unos a otros. Dijo aquí estas palabras el Señor Jesucristo, para que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Dice que también ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que la multitud vea sobre tu vida el carácter de Cristo, el Padre, el Espíritu Santo manifestado verdaderamente en tu persona. Porque si tú no sabes amar al prójimo que miras y tienes unidad con él, dice la palabra que entonces tú no has conocido a Dios, porque no amas a tu prójimo. Si tú has batallado para tener unidad con tu pareja, con tus vecinos, con tus hermanos en Cristo, o aún tantito más difícil, unidad con el Espíritu Santo, yo te animo a que en este día empieces a clamarle al Señor, que puedes declarar esas palabras que Jesucristo declaró, que puedas ser uno con Dios, con el Padre, como Él era uno con Él. Que si te falta a ti la convicción de entender que la unidad es importante para que puedas ser bendecido aquí en la tierra, el Señor te dé la sabiduría y el entendimiento en este día. Le voy a pedir que se ponga de pie. Si tú estás dividido dentro de tu hogar, si tu matrimonio está batallando para tener unidad, si tienes argumentos que no te dejan tener unidad con tu prójimo, necesitamos pedir al Espíritu Santo en este día que nos ayude a estar unidos. Porque un army no se destruye a sí mismo cuando va a la guerra. Un army, cuando es enviado a la guerra, trabaja junto y busca estrategias para destruir a sus enemigos. Y si se recuerda usted, Dios dice en su palabra que nos llamó a ser parte de un army celestial, soldados de Cristo. Y si ellos, cuando van a ser enviados a la guerra, un army natural de la tierra, los ponen en entrenamiento y los enseñan a trabajar juntos, pues el Señor quiere enseñarnos a ser un army efectivo que trabaja junto dentro del cuerpo de Cristo para derrotar al enemigo que es Satanás y su ejército. Si usted lo puede entender en este día, la manera de mirar la posición que usted tiene dentro de la familia de Cristo
va a cambiar su manera de pensar. Porque usted entiende que su parte dentro del cuerpo de Cristo es importante. Que usted también contribuye y atribuye al crecimiento y a la firmeza de la casa de Dios. Que usted forma brazo con brazo, unidos con este ministerio, la bendición que se la queda adentro y camina junto para que el enemigo no pueda destruir lo que el Señor está construyendo. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude verdaderamente a entender que todos somos importantes y jugamos un papel, un rol que Él asignó sobre mi vida para edificar el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, en esta mañana, porque usted nos enseña en su palabra que usted quiere unidad en el cuerpo de Cristo, que usted no quiere vidas divididas, matrimonios divididos, la iglesia dividida. Su propósito, Señor, verdadero es enseñarnos a trabajar juntos como un cuerpo unido, un army poderoso que entiende, Señor, perfectamente que nos llamó a pelear contra un enemigo que se levanta en contra de la iglesia de Cristo. Ayúdenos, Señor, en esta mañana, que podamos ser unidos unos con otros, para que si uno se cae, el otro lo pueda levantar. Para que cuando uno, Señor, se encuentre derrotado, sin fuerzas para pararse, podamos extenderle la mano y decirle: levántate, porque aquí estoy contigo para avanzar. Padre, porque ese es su deseo de su corazón, que nos amemos unos a otros, que entendamos que divididos no podemos avanzar, y que si no recogemos juntos con usted, vamos a desparramar y a destruir lo que usted está edificando. Gracias, Señor Jesucristo, por este día, por esta palabra, que se vaya en los corazones de mis hermanos y que nos ayude a trabajar unidos, entendiendo que lo hacemos para el reino de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos y le damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. El miércoles a las 7 de la tarde, mis hermanos, tenemos servicio de oración. Los que gusten acompañarnos son bienvenidos. Prontamente tendremos una campaña de matrimonios que será septiembre 30. Es un sábado a las 6 de la tarde, me parece. Va a ser en la iglesia grande. Se va a proveer cena, va a haber juegos, van a ser como 4 horas de conferencia matrimonial. Quedan invitados, habrá un costo de $50 para cubrir los gastos de la conferencia y poderle dar ofrenda a los que nos traerán la palabra ese día. Igual a los niños que estarán, jóvenes que nos ayudarán en la guardería a cuidar a los niños. Es por eso que hay un cobro. No es cobro para que la iglesia lucre, es para cubrir lo que se va a pagar ese día. Entonces quedan invitados. Consideren traer parejas que ustedes crean que necesitan un impulso en su matrimonio, que sepan que están pasando. Estará muy bonito.